Estamos grabando. Bueno, vamos a ir con lo que es sector público. ¿Eh? Vamos a terminar. ¿Qué pone acá en el chat? Gente sigue observando. Bien. Habíamos visto puntualmente lo que son los distintos objetivos, las distintas definiciones, lo que es el sector público, y digamos, para qué, cuáles son las funciones que tiene el Estado en sí. Ahora vamos a entrar puntualmente en lo que es la política fiscal. La política fiscal es aquella que tiene en cuenta lo que son los ingresos y los egresos del gobierno, ¿sí? De la administración central, o sea, de administración nacional, provincial, municipal, depende cuál es el estado que estamos analizando, ¿sí? Tenemos por un lado lo que son los ingresos, por otro lado lo que son los egresos, o dentro de los egresos tenemos lo que se conoce como el gasto público. El gasto público son todas las erogaciones que realiza el Estado en cumplimiento de sus funciones, o sea, va a destinar recursos o va a asignar los recursos a determinadas erogaciones porque piensa que las necesidades que debe satisfacer o que debe resolver son aquellas a las cuales está asignando estos recursos. Dentro de del gasto público, ¿sí? Se considera todo lo que es la compra de bienes y servicios y también se considera lo que son las transferencias, o sea, las asignaciones de dinero o las transferencias de dinero desde el Estado hacia las familias, ¿sí? El gasto público se puede clasificar según una cuestión económica, ¿sí? Lo vamos a dividir o clasificar en una clasificación muy parecida a lo que era la balanza de pagos, ¿sí? Nada más que acá vamos a llamarlo como erogaciones corrientes y erogaciones de capital. Dentro de las erogaciones corrientes van a ser todas aquellas erogaciones, gastos que va a hacer el Estado para gastos rutinarios, gastos cotidianos para realizar o cumplir las distintas funciones que tiene que realizar, ¿sí? Ejemplo muy práctico, el pago de los sueldos, compra de insumos de oficina, compra de distintas erogaciones que debe afrontar periódicamente, ¿sí? Y por el otro lado tenemos lo que son las erogaciones de capital. Acá hablamos puntualmente de lo que son inversiones por parte del Estado, o sea, adquisición de bienes muebles o bien adquisición o mejor dicho, adquisición o bien construcción de bienes inmuebles, ¿sí? Esto es lo que se conoce como inversión netamente, ¿sí? A su vez, al gasto lo podemos clasificar según una clasificación funcional, ¿sí? Y la vamos a ir asignando, clasificando de acuerdo a las distintas funciones que va a afrontar el gasto, ¿sí? Generalmente esta clasificación tiene mucho que ver o se identifica fácilmente con los distintos nombres que tienen los distintos ministerios o secretarías, ¿sí? Yo digo que un, un país particular tiene solamente seis ministerios, por ejemplo, educación, salud, seguridad, economía, trabajo y relaciones internacionales, bueno, vamos a suponer seis ministerios. Lo que quiero decir con esto es que el Estado te está definiendo indirectamente cuáles son los puntos más importantes a cubrir, o sea, cuáles van a ser aquellas funciones más importantes para el Estado y van a ser las cuales le va a asignar mayor recursos, ¿sí? Asignar mayor recursos viene de lo que es el presupuesto, que es cuando yo, como Estado, previamente al inicio de un año, voy asignando distintas partidas, distintas asignaciones para que sean destinadas o sean utilizadas en el futuro. El presupuesto, ya lo vamos a ver, pues son estimaciones de lo que me va a ingresar como Estado y a qué lo voy a poder destinar ese dinero. Dentro de los recursos, podemos clasificar lo que son los recursos genuinos, que son los propios por la actividad que desarrolla el Estado, y después tenemos los recursos financieros que vienen a cubrir lo que es distintos desfasajes del presupuesto, ¿sí? Dentro de los recursos genuinos son todos los ingresos reales con los que cuenta el Estado para cumplir sus funciones. Acá lo dividimos en lo que son los tributos y lo que son las ventas. Dentro de las ventas son todas las ventas que va a realizar el Estado de bienes que son de su propiedad, ¿sí? Tanto bienes muebles como bienes inmuebles, ¿sí? El Estado vende una propiedad, una parcela, un terreno que está a nombre de él, del Estado, eso se va a considerar como un ingreso genuino, ¿sí?
Y dentro de los tributos son las distintas formas de recaudación que tiene el Estado a través de las grabaciones, a través de los distintos conceptos, ¿sí? Los tributos se suelen diferenciar en 5 conceptos: impuestos, aranceles y retenciones al comercio exterior, aporte y contribución a la seguridad social, tasas y contribuciones. ¿Sí? Bueno, vamos por lo más fácil. Lo que son los aranceles y las retenciones al comercio exterior son distintas costos o formas de recaudar que tiene el Estado por las relaciones que tiene un residente de un país con un residente del exterior. O sea, va a haber un arancel cuando un residente del país, Argentina, le compra a un residente del exterior. ¿Para qué? Para que el precio que está pagándole a este residente del exterior se vea incrementado por ese arancel que le tiene que pagar al Estado para realizar esa importación de bienes. Y por el lado de las exportaciones es cuando un residente del país vende a un residente del exterior y cobra en moneda extranjera, en divisas. ¿Sí? Cuando cobra, el Estado le va a retener, ¿sí? Va a depender de qué tipo de exportación, de qué tipo de bien hizo, le va a retener un porcentaje como forma de recaudación por esa operación. ¿Estamos acá? Los aportes y contribuciones de la seguridad social son los aportes y las contribuciones que figuran en una relación debidamente registrada, ¿sí? Que tiene que ver con una persona que está en blanco y una parte lo pone el empleado y otra parte lo pone el empleador. ¿Alguien me puede explicar la diferencia entre uno y otro? Entre aporte y contribución a la seguridad social. ¿Alguien trabaja en relación de dependencia en blanco? ¿No hay nadie del otro lado? Están todos callados, che. Aporte no son los que serían de parte del trabajador, digamos, y las contribuciones de parte de los empleadores. Exactamente. Exactamente. Te voy a poner, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Ven este archivo Excel? ¿Sí? Sí, Bien. ¿El sueldo cómo se determina? Se determina por un sueldo bruto, ¿sí? Que es lo que dice la escala salarial de acuerdo a la actividad que está realizando esa persona, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Vamos a suponer que una persona que recién arranca no tiene antigüedad, no tiene premio, no tiene precedentismo, no tiene nada. O sea, vamos a suponer que se le fija un sueldo bruto de 40.000 pesos. Vamos poniendo acá en pesos, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Sobre este sueldo bruto, el empleador le tiene que descontar le tiene que descontar los que son los aportes, o sea, las distintas erogaciones o los distintos aportes que va a hacer el empleado por tener una relación debidamente registrada. ¿Sí? Esos aportes va a tener que ver un aporte a la parte de jubilación del empleado, otra parte a la obra social. Generalmente tenemos lo que es el sindicato, ¿sí? Y puede haber algún que otro concepto, ¿sí? Dependiendo lo que es el convenio colectivo, ¿sí? Vamos a suponer que le ponemos porcentaje: jubilación 11%, obra social un 3% y sindicato vamos a poner un 2%, ¿sí? ¿Acá estamos? Bien. Entonces voy a decir, bueno, de los aportes, esta persona se le va a descontar estos conceptos, ¿sí? De jubilación se le va a descontar 4.400, de obra social, pim pum pam, el sindicato 800 pesos, le va a dar un sueldo neto o de bolsillo. ¿Sí? Que es lo que termina percibiendo el empleado. Que surge de el sueldo bruto menos los distintos aportes. ¿Sí? Este empleado va a tener un sueldo de bolsillo de 33.600 pesos según el caso, según el ejemplo dado. ¿Sí? A su vez, sobre esta relación laboral, el empleador tiene que hacer las distintas contribuciones. ¿Sí? Y dentro de las contribuciones vamos a tener contribución a jubilación del empleado, a la obra social. Generalmente siempre tenemos una RT. ¿Alguien sabe lo que es la RT? aseguradora de riesgo de Curadora de trabajo. riesgo de trabajo. Bien, ¿y qué cubre puntualmente? Accidentes laborales y antes cubría el viaje de ida y de regreso desde el hogar hasta el lugar de trabajo.
lo sigue cubriendo al viaje de emitir desde el domicilio de trabajo, desde domicilio de residencia hasta el domicilio de trabajo. Lo sigue cubriendo eso. Cubre accidente de trabajo y a su vez cubre las que son las enfermedades profesionales, que son enfermedades producto de la actividad que realiza. ¿Sí? A ver, yo me enfermo por cualquier X cuestión, no puedo decir que es una enfermedad profesional y que me tenga que cubrir la RT, ¿sí? A ver, si yo, no sé, eh, eh, si yo me dedico, trabajo en una fundición o trabajo en una empresa maderera en la cual hay mucho polvillo en el aire y empiezo a tener problemas cardíacos o respiratorios, se puede contemplar como una enfermedad profesional, producto de la actividad que estoy realizando. ¿Sí? Todo eso te cubre la RT. Entonces vamos a poner el porcentaje. Por ejemplo, un 13%, ponerle un 6%, y la RT depende de lo que se pacte, un 3%. Entonces, estas contribuciones, las contribuciones, las contribuciones se van a determinar o se van a calcular porcentualmente un porcentaje sobre lo que es el sueldo bruto. ¿Sí? Entonces, las contribuciones del empleador que tiene que hacer son la sumatoria de todo esto. Y los aportes, la sumatoria de todo esto. Pero puntualmente en este caso puntual, que hablamos de contribuciones a la seguridad social, tiene que ver con la parte jubilatoria, o sea, tiene que ver con la contribución a la jubilación y la contribución perdón, los aportes a la jubilación. Los otros conceptos, si bien van todos y se presentan y se pagan a través de un formulario de AFIP que se llama el 931, en el cual se declara, digamos, la relación laboral periódicamente y se declara todas las contribuciones y todos los aportes. Lo que es la RT y lo que es la obra social, todo eso, la AFIP funciona como un organismo de intermediación, o sea, recauda, pero después lo gira a la obra social, lo que sea dinero de obra social, y a la RT, lo que sea el dinero de la RT. ¿Sí? Una pregunta que no tiene mucho que ver con la economía o con lo que estamos viendo, pero se las hago porque siempre es interesante. ¿Cuál sería en este caso puntual el costo laboral que tiene el empleador por tener esta persona en blanco? ¿Alguien me lo puede responder? La sumatoria de todo eso. La sumatoria de todo eso, o puntualmente sumar el sueldo bruto más las contribuciones. ¿Sí? En este caso puntual, el costo laboral por empleado, o en este caso puntual, sería 48.800. ¿Sí? Pues muchas veces, ¿qué pasa? El empleador dice, no, a mí el empleado me saca o me lleva 40, 50 lucas de bolsillo y después a su vez yo tengo que poner 20 lucas más o 30 lucas más para poder cumplir con toda su obra social, jubilación, todas esas cosas. Entonces, hay muchos que no tienen en cuenta, o a veces cuando se ponen a calcular los costos de la empresa, no toman en cuenta lo que son las distintas contribuciones y los distintos aportes. Que si bien los aportes lo pone el empleado, ¿sí? El empleador, esto que le retiene, no es dinero para él, sino que se lo tiene que se lo tiene que girar ¿cómo es? A la FIP. Y después la FIP lo distribuye entre la ANSES, la RT y la obra social. ¿Estamos? Vamos a dejar de compartir esto y Sí, pasamos a compartir. Aquí estamos antes. Bien. Bien, nos queda impuesto, tasa y contribución. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre impuesto, tasa y contribución? Parece lo mismo, impuesto, tasa y contribución, ¿no? Pero no lo es, lamentablemente. La la tasa es diferencia, un sí, te escucho. porcentaje fijado, digamos. ¿Cómo? La tasa es un porcentaje fijado cuando el impuesto puede ser un monto variable, digamos. Sí, pero puntualmente eso no es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Depende cómo es la forma de determinar tanto la tasa, la contribución y el impuesto, que te puede dar un monto fijo, o sea, un monto determinado o un monto variable en base a un porcentaje. Puntualmente, el impuesto, o sea, los tres impuestos, tasa y contribución, son los tres obligatorios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El impuesto es obligatorio y yo no recibo ninguna contraprestación.
¿sí? Yo pago el impuesto a la ganancia y ¿qué recibo a cambio? Pago el impuesto a la ganancia, ¿qué recibo a cambio? ¿Quedarme tranquilo para contribuir con el país? No, en realidad no recibo nada a cambio. ¿Sí? Puntualmente no recibo nada a cambio. Lo que es las tasas y las contribuciones, si bien son obligatorios, pero tienen una contraprestación, que si bien son obligatorios para recibir esa contraprestación, ¿sí? Dependiendo de si es una tasa o una contribución. La tasa, yo pago una tasa, pero voy a recibir a cambio un servicio público. Por ejemplo, el servicio de alumbrado de energía eléctrica, alumbrado, el servicio de limpieza de la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, el servicio de agua. Por eso yo voy a pagar una tasa. La contribución yo lo voy a pagar, pero porque recibí, o mejor dicho, el Estado hizo una mejora, una obra pública que produzco una mejora para mi nivel de vida, mi calidad de vida, que en la cual yo tengo que contribuir para disfrutar este mejor beneficio a través de la obra pública. Llámese el bendito día que tengamos la autopista Córdoba-San Francisco, ahí vamos a tener que pagar una contribución, que en realidad ya lo estamos pagando por tramos, pero ahí va a tener que pagar una contribución por esa mejora en la calidad de vida producto de una obra pública. ¿Sí? La tasa es un servicio que recibo, la contribución es por una obra pública que me está beneficiando. El presupuesto, ¿qué es presupuesto para ustedes? ¿Qué es un presupuesto? Como una planificación de los gastos. ¿Una planificación de los gastos? ¿De los gastos solamente? Y de los ingresos también. De los ingresos también, una planificación de ambas cosas, de ingresos y de gastos. ¿Sí? Pues yo puedo ser un excelente planificador de gastos, pero si no tengo en cuenta los ingresos, esa planificación no me va a servir. Yo puedo decir, bueno, mira, acomodé todos mis números y este mes solamente voy a tener un gasto de 50.000 pesos. Bien, bárbaro. ¿De dónde surgen? ¿De dónde van a tener recursos para cubrir? ¿Sí? La planificación o el presupuesto es una acción de planificar a futuro, o sea, de estimar cuáles son los distintos ingresos y egresos que voy a tener en el futuro. ¿Sí? El presupuesto nacional es una estimación financiera anual, o sea, para el año que viene, para ver si, para considerar cuáles van a ser mis ingresos estimativos, ¿sí? Y mis egresos estimativos para el año que viene. ¿Sí? Y de esta planificación, poder determinar de dónde a dónde se va a destinar si la diferencia positiva o cómo voy a cubrir la diferencia negativa. En realidad, cuando yo planifico, cuando se planifica el presupuesto, no, la única opción viable que debería ser es una planificación cero, o sea, que todos mis ingresos me alcancen para cubrir todos mis egresos, o sea, que ni sobre ni falte nada. ¿Sí? Pero bueno, después a veces las planificaciones no son tan certeras, que ya lo vamos a ver en un ejemplo puntual. ¿Cuál es el proceso de la elaboración de un presupuesto? Bueno, esto surge del primer punto, que es la elaboración del Poder Ejecutivo, en el cual el Poder Ejecutivo, ¿sí?, elabora las estimaciones de los distintos ingresos y egresos para el año siguiente. Luego, eso se presenta como un proyecto de ley en el Poder Legislativo, el cual es tratado, ¿sí?, por diputados y senadores, y una vez que es aprobado, es publicado en el Boletín Oficial. El Boletín Oficial, ¿alguien sabe lo que es el Boletín Oficial? ¿Me puede explicar? Es como la gaceta de prensa del gobierno, digamos, donde comunica todas las medidas y promulga las leyes y demás. Es un diario, ¿sí?, de reconocimiento nacional, ¿sí?, o provincial, depende de quién es el boletín oficial, que publicando en ese diario, en ese boletín oficial, las distintas medidas, como decís vos, dan fe de que se lo están publicando a toda la población. ¿Sí? Que después el 99,9% de la población no lee el boletín oficial, es otro tema. ¿Sí? Pero el Estado publicando en el boletín oficial
le da una certeza de decir que está comunicando a todo el país. ¿Sí? Y una vez que se publicó en el boletín oficial, eso da una aprobación de que el Estado pueda empezar a utilizar ese presupuesto, o sea, puede empezar a recaudar en base a lo planificado y puede empezar a asignar recursos en base a lo planificado. ¿Sí? La estructura del presupuesto nacional, qué es lo fundamental? ¿Qué es fundamental acá qué es fundamental al momento de armar un presupuesto? Lo fundamental es ser lo más certero posible, ¿sí? Nosotros al momento de hacer un presupuesto tenemos que ser lo más certero posible, ¿sí? Porque hacer un presupuesto que sea irreal o que no tenga relación con la realidad o con lo que esté pasando en ese año, salvo qué sé yo, presupuesto del 2020 que nadie esperaba la pandemia, ¿sí? Pero conociendo de antemano o estimando cuestiones que pueden llegar a pasar, el presupuesto tiene que ser medianamente lo más certero posible. ¿Sí? Entonces, diciendo esto, vamos a compartir la web. ¿Ven acá? Esta es una noticia de Telam ¿lo pueden ver eso? Sí, se ve, se ve. Bien, del 28 al 10. Esto, cuando se estaba tratando el presupuesto 2021, o sea, esto fue en el 28 de octubre del 2020. Yo les voy a dejar marcado esto acá, léanlo, que yo le marco esto acá, y quiero que después que lo lean, me den sus conclusiones. Es un sueño. ¿Cómo un sueño? Vengo a proponerle un sueño, diría Néstor. ¿Por qué es un sueño? Y porque ya de por sí, por lo que va en la inflación, es incumplible. El tipo de cambio también es incumplible con el dólar solidario. O sea. No, este está hablando del tipo de cambio nominal. ¿Sí? Tipo de cambio nominal. Tipo de cambio nominal empezó, ¿sí? A diciembre. Vamos a buscarlo. Aquí estamos. Para ver la variación. Según Banco Nación. Hablemos siempre en términos oficiales. Banco Nación. Hoy tenemos Banco Nación 97,25. A diciembre, buscar, el tipo de cambio de diciembre era 89,25. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, en 3 meses, ahora con la calculadora, en 3 meses el tipo de cambio el oficial pasó de 97,25 dividido 89,25. O sea, tuvo una variación de casi un 9%. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Le resto 1, lo multiplico por 4, porque ya estamos consumiendo el primer trimestre, me van a quedar 3 trimestres más, lo multiplico por 4, le sumo 1, y ese 1,3585 lo multiplico por 89,25. O sea, el tipo de cambio nominal a este ritmo va a terminar en 121,18. ¿Sí? La estimación fue de 102. Obviamente tenemos un desfasaje de, vamos a ir en términos nominales, 20 pesos de diferencia en el tipo de cambio. ¿Cuáles pueden ser lo que me puede llegar a afectar o beneficiar de esta diferencia, de este desfasaje? O Y en directamente, el o no cálculo me del afecta. gasto, ¿Cómo? porque hay obra y deuda que cotizan dólares, digamos. Claro.
Y también tener las exportaciones, que el Estado de las exportaciones a través de las retenciones va a recaudar. En ese sentido, si sube esto, va a subir la recaudación, en cierta forma, pero también van a subir los gastos que tienen dolarizados, ¿sí? Porque pensemos, este presupuesto, calculo, quiero pensar que en su momento, en octubre, se tenía que haber contemplado la compra de vacunas, ¿sí? Calculo, o alguna suma de dinero en base a lo que es eh, alguna medida para paliarle la pandemia, ¿sí? Si tenía contemplado la compra de vacuna, no es ya desde que se planificó hasta hoy, o del 31 de diciembre hasta hoy, ya tengo una diferencia de un 10%. Ya tengo un gasto que es un 10% más en ese concepto, en ese rubro. Y la inflación de un 29%, ¿piensan que va a ser viable o no? No, no. Un 29% en promedio significa que 29 dividido 12, en promedio la inflación anual debería ser perdón, la inflación mensual un 2,4% y capaz que, sí, y hoy estamos en 3,5, 4, 3,2, depende de los meses. Entonces va a estar por encima, si sigue este ritmo va a estar por encima de la inflación. Entonces, ¿qué podemos concluir con respecto a este presupuesto que se aprobó para el 2021? ¿Me representa como país o no me va a representar? No, no lo representa. No me va a representar, indudablemente no me va a representar. Bien, seguimos. La estructura del presupuesto, ¿sí? Está compuesta por, a mi izquierda, lo que son los recursos, ¿sí? A mi derecha, lo que son los gastos, ¿sí? Dentro de los gastos dijimos que tenemos la clasificación entre gastos corrientes y gastos de capital, y dentro del lado izquierdo tenemos lo que son los recursos, ¿sí? Los genuinos, los propios de las funciones del Estado, y por último tenemos los recursos financieros, que son los que se van a utilizar cuando yo tengo un déficit, o sea, cuando todo el gasto público es mayor a los recursos genuinos, o sea, cómo financio ese desfasaje, ¿sí? A través de la emisión monetaria, el uso de crédito o libramiento de impagos. Alguna terminología, cuando hablamos de consumo del Estado, hablamos de los gastos operativos, o sea, tanto los gastos corrientes como los gastos de capital, ¿sí? Perdón, consumo del Estado y los gastos operativos, dígase solamente lo que es los gastos corrientes, porque la parte de gasto capital son lo que son las inversiones del Estado. El saldo del presupuesto, que es lo que nos interesa a nosotros, si va a ser déficit o superávit, la diferencia entre los recursos genuinos y lo que es el gasto público, ¿sí? Recursos genuinos y todo lo que es el gasto público. La coparticipación impositiva son un sistema en el cual determinado impuesto lo podría cobrar cada repartición, ¿sí? O cada administración, pero por una cuestión de que sea más práctico, sea más simple la recaudación, delegan en una instancia superior, en una administración superior la recaudación, para que ésta recaude de una manera más sencilla y luego administre o asigne ese, ese presupuesto, perdón, esa recaudación en base a determinados métodos, ¿sí? La coparticipación tiene dos formas de asignar. La mitad se asigna en base a lo que aportó cada provincia al Estado Nacional para recaudar ese impuesto, ¿sí? Uno de los impuestos coparticipables es el IVA. Y la otra mitad se va a asignar, o va a asignar los recursos coparticipables a las distintas provincias en base a las necesidades de cada provincia, ¿sí? Córdoba, por ejemplo, la provincia de Córdoba es una de las que más aporta dentro de los recursos coparticipables a la nación, ¿sí? Ahora, en cuanto a las necesidades a cubrir, ¿sí? En base a esa necesidad, Córdoba recibe, está en el segundo o tercer puesto, o mejor dicho, en el antepenúltimo puesto, o sea, está en el último de las provincias que más dinero reciben producto de las necesidades que tienen a satisfacer, ¿sí? Entonces, una provincia como Córdoba, en la cual aporta, una de las que más aporta, si vamos por la otra mitad va a recibir mucho menos en comparación a otras provincias que tienen más necesidades.
¿sí? ¿Es importante que el presupuesto esté en equilibrio o que haya un equilibrio presupuestario? ¿Qué opinan ustedes? Y sí, ¿Por qué? Te escucho. y si no estarías gastando más de lo que tenés. ¿Cómo pagás, digamos? Bien, estaría bastante. Sí, ¿cómo pagás? Es que directamente está diciendo que te vas a endeudar de una, de one. Y si fuera al revés, que te ingresa más de lo que sale o de los gastos, si tenés más recursos genuinos que gastos, No, ahí está bien, si te entra más recursos que no que gastas. De todas formas, estás estimando mal. estás estimando mal. Y lo suave, por así decirlo, es que vos estás exigiendo, ¿sí? Estás exigiendo de más, o estás presionando impositivamente más a los contribuyentes de lo que realmente necesitarías para obtener un equilibrio, ¿sí? Le estás exigiendo de más, o sea, lo estás presionando más impositivamente o tributariamente a cada contribuyente, cuando en realidad con menos ya te alcanza el equilibrio. Y la otra, cuando vos tenés un superávit, ¿viste? En Argentina hay muchas cuestiones que no se saben y es mejor tener un equilibrio que tener un superávit porque no sabés a dónde va a parar ese dinero, ¿no? ¿Sí? Sí, pero es igual que el déficit en Argentina. El Porque superávit. el déficit te dicen, te vamos a aumentar los impuestos, te metemos un impuesto nuevo para cubrir el déficit y aumentan el gasto igual. Ah, sí, sí, sí. Yo le digo la verdad, hace años que veo que el presupuesto no tiene la importancia que realmente debería tener. Yo para mí es muy importante el presupuesto. No sé para ustedes, no sé qué grado de importancia le ven ustedes al presupuesto nacional. ¿Es importante o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, para mí sí, debería ser un lineamiento obligatorio, digamos. Y claro, porque el Estado con el presupuesto te tiene que decir, mira, yo para el año que viene voy a tener estos recursos a través de estos impuestos o tributos, ¿sí? Y todo esto que yo tenga lo voy a utilizar para afrontar todas estas erogaciones, ¿sí? Entonces, o sea, el Estado ya te está diciendo que lo va a hacer, qué es lo que piensa hacer. Después, bueno, vos como ciudadano podés medir el grado de desfasaje o no que tuvo en base a esa estimación. Y después, tranquilamente podría decir, che, entonces, ¿qué pasó? Entonces, si hubo una desviación, ¿por qué te desviaste tanto? ¿Por qué no se cumplió lo presupuestado? A ver, vamos a ser realistas. El Fondo Monetario Internacional, al gobierno anterior, a este gobierno y a todos le dicen, che, vos me dijiste que tu PBI iba a crecer un tanto por ciento y en realidad terminó decreciendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo explicás? Al Sí, es FMI. como cuando te venden igual que crece el PBI, este año va a crecer el PBI, pero el crecimiento no te llega a recuperar la pérdida del año pasado. Claro, en este caso el PBI dicen que para este año se proyecta un aumento del PBI en un 5%. Pero una locura. No creo, para mí no. Como que lleguemos a un 2 o 3% ya me conformo. Yo no sé por qué a veces hacemos estimaciones muy optimistas. Es decir, a lo mejor conviene decir, bueno, mira, yo proyecto crecer un 2%, después si crezco un 3%, bueno, mejor para mí, o mejor para todos. Pero ser tan positivo a veces. Sí, tenés la otra que tenés el Fondo Monetario u organismos que te están presionando para que vos le devuelvas el dinero o para ver cómo arreglan para que te hagan otro desembolso. Entonces vos tenés que, en cierta forma, convencer a través de que, por ejemplo, decir que vas a crecer un 5%. Que a lo mejor hay que ver si lo lográs o no. ¿Cómo financio el déficit fiscal? La forma de emisión es la emisión monetaria, ¿sí? Es la famosa maquinita en la cual me pongo a emitir billetes para financiar ese déficit. El uso del crédito, ¿sí? Que el Estado se endeude periódicamente o tome crédito internamente o fuera del país para afrontar ese déficit. O bien el otro método que se conoce como libramientos e impagos, ¿sí? Libramientos e impagos tiene que ver con las
compras que realiza el Estado, ¿sí? O los pagos que realiza el Estado por las distintas contrataciones. Los proveedores del Estado, para realizar ventas de productos del Estado o prestarles servicios, tienen que someterse a un proceso de compulsa en el cual el Estado lo primero que hace es decir, bueno, en base a su presupuesto aprobado, el cual tiene estimado para comprar un determinado bien, según un presupuesto, ¿sí? En base a eso, llama a distintos proveedores, ¿sí? Para que coticen el valor de esa máquina, ¿sí? O de la prestación de ese servicio. De esa cotización, el Estado analiza y elige al mejor proveedor en cuanto a calidad, precio, o sea, toda una serie de variables, y luego se le emite lo que es una orden de compra. El Estado emite la orden de compra, se la entrega al proveedor, el proveedor presta el servicio o entrega el bien, ¿sí? Y después presenta la factura para cobrar, ¿sí? Libramiento impago es todo este proceso, pero llegando a la parte en la cual el Estado tiene que pagar. O sea, cuando ya se cumplió todo esto, ya se recibió la mercadería, se prestó el servicio, se emitió la factura por parte del proveedor, el Estado dice, mira, yo no te voy a pagar con recursos de este año, sino que te voy a pagar con recursos del año que viene. O sea, por así decirlo, te patea el pago para el año que viene, o bien te emite un cheque un cheque de pago diferido para el mes que viene, para el año que viene. O sea, que se va a ser afrontado con los recursos que se van a ingresar el año que viene. ¿Cómo puedo anular el déficit fiscal? ¿Sí? El déficit fiscal se puede anular incrementando los recursos genuinos, o sea, incrementando lo que es la presión tributaria, o sea, cobrando más impuestos, o bien achicar el gasto público. ¿Sí? Acá estamos hablando cuando ya el presupuesto ya se aprobó, se está ejecutando y vemos que el presupuesto va a dar, o los números en ese año van a dar negativo. ¿Sí? Y por último, vamos a ver lo que es la curva de Laffer. La curva de Laffer es un análisis gráfico que dice que si yo en el eje, en el eje horizontal pongo el porcentaje de presión impositiva y en el eje vertical pongo el porcentaje de recaudación en términos monetarios por parte del Estado, ¿sí? A medida que yo como Estado incremento la presión tributaria, o sea, la cantidad del porcentaje de impuestos que le cobro a los contribuyentes, implica que la recaudación, ¿sí? O sea, los valores nominales que recibe el Estado por esta presión tributaria, se va a ir incrementando, ¿sí? Hasta llegar a un punto en el cual, ¿sí? Esta recaudación empieza a incrementar cada vez menos y llega a un punto como este, T sub 2, en el cual seguir incrementando lo que es la presión tributaria no va a hacer que se siga incrementando la recaudación en términos nominales, sino que va a hacer que disminuya. ¿Por qué? Puede llegar a un punto de inflexión en el cual la gente, ¿sí? Que está en condiciones de pagar, o mejor dicho, la gente que pretende pagar un impuesto, no lo va a pagar. ¿Por qué? Pues no lo puede pagar. ¿Sí? Va a ser tan grande la presión tributaria que no lo va a poder pagar. ¿Sí? O bien, la gente que lo puede pagar ve con mejores ojos, por así decirlo, no pagarlo o tratar de evadir para no pagar ese impuesto porque lo ve que la presión tributaria es muy alta. ¿Sí? Entonces, se va incrementando la presión impositiva, ¿sí? Va a hacer que la recaudación no se incremente, sino que disminuya. Por ejemplo, ahora que a las empresas, si se aprueba el proyecto de ganancia en el Estado, en el que está en el Senado, implicaría que las empresas tendrían que pagar un mayor impuesto a la ganancia. Habría que ver el resultado si la recaudación se incrementa o si baja y por qué. Pues a lo mejor va a haber empresas que directamente desaparecen, va a haber empresas en las cuales van a evadir el impuesto, ¿sí? Y es algo que no es legal. O bien va a haber empresas que, si bien van a presentar que el impuesto lo voy a pagar tanto, no lo van a pagar, pues no lo pueden pagar. ¿Sí? En el año, aproximadamente en el año 99, 98, cuando José Manuel de la Sota, ex gobernador de la provincia, se postuló por tercera vez para tratar de conseguir la gobernación, venía de dos postulaciones y venía perdiendo las elecciones provinciales. La tercera vez puso una promesa que era un 30% menos impuestos.
¿Alguien se acuerda de eso? De la promesa de José Manuel de la Sota que decía, los cordobeses van a pagar un 30% menos impuestos. No, no. Bien. Esta promesa tiene que ver con esto, o sea, con la curva del Laffer. El grupo económico de la Sota que le dijo, mirá, acá si nosotros reducimos la presión impositiva, ¿sí? No es que va a bajar la recaudación, sino que va a hacer que tu recaudación como Estado va a aumentar. O sea, del análisis que habían hecho, vamos a suponer que la presión impositiva era tan alta que estaba en un punto de recaudación que si reducían el porcentaje de presión impositiva, iba a hacer que la recaudación iba a subir. ¿Sí? ¿Qué es lo que terminó haciendo? O sea, no fue una promesa no llevada a cabo por el gobernante, sino que la llevó a cabo, ¿sí? Sí, sí, Eh, es como lo que proponen muchos economistas, de bajar la carga impositiva para aumentar la recaudación por la gente que empiece a tributar. claro, entonces, ¿qué pasó? Todo lo hicieron, le bajó un 30% menos de impuestos, pero que, o sea, si vos pagabas en tiempo y forma, ahora, si vos llegado a fin de año no pagaste el impuesto de ese año, se te generaba el famoso 30% recargo de lo que no te habían cobrado antes, ¿sí? O sea, vos tenías un beneficio pagando en tiempo y forma, ahora, si no lo pagabas, tenías un 30% más. Hoy en día eso está traducido en rentas. Para que vos pagues cualquier impuesto que tengas en rentas, tenés que pagarlo al día, porque si no, se te recarga un 30% más en todo tipo de impuestos. O sea, si vos tenés un auto, una casa y una actividad comercial, si vos te atrasaste en alguno de esos tres, ya te van a recargar un 30% en los otros dos. ¿Sí? Esto es una estrategia para que vos estés al día. Es como el famoso lema, estar al día te conviene. Pero bueno, después se fue desarrollando distintas moratorias con el objetivo de que un pensamiento que se decía, bueno, si bien tenemos, no sé, el 30% que son morosos, que no pagan y no lo van a pagar, hagamos una moratoria, hagámosle una quita de intereses para poder tratar de que esos contribuyentes puedan por lo menos cumplir con los impuestos. Lamentablemente con los años, mucha gente que hace vive de las moratorias, o sea, no pagan impuestos, cuando aparece una moratoria se meten a la moratoria, hacen un plan en el cual le redujeron impuestos, le redujeron intereses y bueno, terminan pagando un poco más de lo que tendrían que haber pagado antes, pero con la inflación que hay entre un tiempo y otro, te diría que terminan ganando. ¿Alguna duda, gente? No, no. Bueno, yo por mi parte ya iré terminando el día de hoy, salvo que ustedes quieran hacer alguna consulta. A partir de mañana le voy a cargar el cuestionario al sector público y nos estaríamos viendo semana que viene. Bueno, Bueno, perfecto. Bueno, nos vemos profe. semana que viene, el día lunes. Que pasen unas buenas Chao, tardes. profe. Nos Hasta luego. vemos. buen fin de Nos semana vemos. largo. Gracias, igualmente. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chau.